En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a celebrar este lunes de la semana 17 del tiempo ordinario. El Señor nos anima a seguir confiando en Él y sobre todo sembrando semillas que sean capaces de ser semillas del reino, como lo es la semilla del grano de mostaza. Presentamos al Señor a los difuntos por lo que se nos pide oración. Rafael Antonio Torres, Luisa Otilia Cabral, Amparo Germán, Ancísar Suárez García, Manuel Hipólito Pérez Soto, Emilia Musa, Mildred Félix, José Alberto, Nuris Suazo, Maura Sidaliza Pérez, Gerardo Treviño. También se pide por la salud de Natalia Báez, José Julio, María Bernabel, Jonathan de la Cruz, Luis José Brugal, José Ramón Marmolejos, Máxima Beliar y el padre Luis José Nolasco. Se hace una acción de gracia por el cumpleaños de Aram González, la niña que tiene 3 años, y también una situación concreta del señor Ricardo Linares. Con estas intenciones y las nuestras propias, vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo ante Él nuestro pecado. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, de tal modo, nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, para que nuestro corazón esté dispuesto en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del profeta Jeremías. Así me dijo el Señor: Vete y cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero que no toque el agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñí. Me volvió a hablar el Señor: Toma el cinturón que has comprado y lleva ceñido, levántate y ve al río Éufrates y escóndelo allí, entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había mandado el Señor. Pasados muchos días, me dijo el Señor: Levántate, vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces me vino la siguiente palabra del Señor. Así dice el Señor: De este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me adherí a la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ellas fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento, pero no me escucharon. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Despreciaste a la roca que te engendró. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua.
despreciaste a la roca que te engendró. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, aunque crece es la más alta de las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy es interesante, la primera lectura nos presenta a un gesto profético de Jeremías. A veces es un gesto, eso está en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, con un cinturón, también Agabo un día profetizó que Pablo iba a ser llevado a Roma, iba a morir en manos de los paganos. Y así también aquí hay lo que se llama el gesto profético. Dios pide un gesto y después le da significado. Y aquí, ¿qué es lo que pide? Un cinturón de lino. Cinturón de lino es caro y es el típico que usaban los sacerdotes. Es decir, que aquí está hablando del culto. Está hablando de lo que se llama, es un cinturón sacerdotal. Y dice, déjalo allí, apegado al río, no lo mojes. Eso es decir, no lo laves, no lo purifiques, déjalo allí, ven a buscar después y cuando viene a buscar ya está estropeado, está dañado, está todo dañado. Con lo cual después viene y explica, el culto de Dios está corrompido. El culto a Yahvé está corrompido y se ha ido detrás de otros dioses. A veces hay que tratar de comprender aquella época tan difícil. Estamos hablando allí de muchos siglos atrás. Estamos hablando de por lo menos 2700 años atrás, en donde cuando había una sequía no era fácil seguir creyendo en Dios, cuando había una adversidad, cuando se perdía la guerra, porque a veces se creía que uno ganaba la guerra si Dios estaba con uno, y si uno perdía la guerra Dios no estaba conmigo. Y así, si había mucha agricultura y mucha cosecha, Dios estaba conmigo. Había sequía y no había cosecha, Dios no estaba conmigo. Entonces era muy fácil tener la tentación de irse a otros dioses, porque no había el conocimiento pleno de la necesidad de la fidelidad en ese Dios, en las buenas y en las malas. Como Dios sacó al pueblo de Israel de las malas, es decir, de la esclavitud de Egipto, e hizo portentos para sacarlo, cuando llegaban a malas, es decir, cuando volvían a tener hambre o sed, comenzaban a murmurar, porque nosotros se fueron añoñando, es la palabra, fueron saliendo de la dificultad y creían que todo iba a ser comodidad. Y por el contrario, 40 años en el desierto. Llegan a la tierra prometida y todavía después de esto, todavía hay dificultades. No siempre se gana, no siempre hay éxito, no siempre hay cosecha buena, no siempre hay mucha abundancia de agua, lluvia. Y cuando no lo hay, tenemos que cambiar de dioses. Es como si tuviéramos que tener un Dios para cuando llueve y otro para cuando no llueve. Y así jugar con las dos bases, jugar con Dios y con el diablo, como dicen, y ponerse a jugar así. Y Dios eso lo ve de una manera perversa. Hoy, después de él haber hecho tanto por su pueblo, después de haberlo liberado por una situación cualquiera, el pueblo de Dios se olvida de Dios y busca a otros dioses. Si necesita agua, busca a los Baales para que llueva. Si necesita otra cosa, busca a este para que esto. Y así por el estilo, era muy fácil ser tentado si uno no conocía bien a ese Dios. Pero nosotros hemos conocido a ese Dios.
Y ese Dios se ha revelado en Cristo. Por eso nosotros no tenemos excusa. Nosotros tenemos menos excusa. Ahora puede ser que hay muchos católicos que no conocen bien. Ahora, ¿qué sería mejor? Porque hay muchos hermanos separados que conocen mal. ¿Qué es mejor, conocer mal o no conocer? No se sabe. Porque a veces conocer mal lleva a la perdición y no conocer también. Hay posibilidad siempre de estropearse. Por lo tanto, es necesario conocer al verdadero Dios, amarlo y prometerle así como se hace en un pacto nupcial. Por eso Dios compara con el matrimonio la relación de Dios con su pueblo, cuando Él dice, acuérdense, cuando se casan dos, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, todos los días de mi vida. Y así a Dios deberíamos poderle decir esto: tú serás mi Dios cuando pase necesidad y cuando no pase, cuando llueve, cuando no llueva, cuando tenga hambre y cuando no tenga, cuando gane la guerra, cuando pierda la guerra, cuando esto y cuando no esto. En cualquier situación, todos los días de mi vida. Esa fidelidad que está esperando el Señor y sobre todo se espera en las malas. Porque en las malas entonces comienzan los llantos, las murmuraciones, las imprecaciones contra Dios y sobre todo la tentación a darle la espalda. También nosotros tenemos esto. Y Dios cuenta con nosotros. Y Dios cuenta con la realidad que tenemos nosotros con el reino de Dios. Ahora nosotros tenemos en el Dios que no conocieron del todo en el pueblo de Israel, ahora sí lo hemos conocido porque Dios se ha revelado y Jesucristo es el rostro humano de Dios, o es el rostro divino del hombre. Se puede decir de ambas maneras porque Él es Dios y hombre. Y se nos ha revelado Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo ahora nos invita a hacer el bien en todo momento. Y dice que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Y Él dice, ¿por qué? Dice que porque el grano de mostaza es pequeñito. Y aún siendo pequeño, los otros granos son más grandes, pero al fin de cuentas da más fruto, crece más. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras obras, las obras del bien, las obras del reino, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, acoger al profeta, ayudar a los demás. Esos gestos pueden ser pequeños como granitos de mostaza, pero en el cielo son grandes como el arbusto de la mostaza, grandes, los más grandes de todos. Allá en el cielo se toman en cuenta los pequeños gestos. Nuestros pequeños gestos aquí son granitos de mostaza. Pero en el juicio cada uno de esos gestos se verá grande y se verá Dios en medio de ellos. Por eso en el reino de Dios se nos invita a nosotros a valorar hasta las pequeñas cosas. A veces uno dice, pero ese sirvió tanto y murió temprano, ¿para qué tanto sufrir? No se sabe. Aquí vemos nosotros los granitos de mostaza y decimos, qué tontería. En nuestra vida lo que hemos vivido parece tontería, nimiedades, parecen cosas inútiles y absurdas. Sin embargo, todas ellas cobran la verdadera dimensión allá en el cielo. Nuestro actuar aquí puede fermentar, puede traer salvación para otros incluso. Puede ser instrumento, uno puede convertirse en instrumento de salvación con esa levadura con la que uno hace un gesto bueno, que produce otro y otro y otro y redunda en beneficio de uno mismo, del que ha hecho el bien. Qué importante sería entender esta regla espiritual esencial para que nosotros seamos capaces de perderle el miedo a arriesgar y hacer las cosas, aunque parezcan inútiles. Por ejemplo, ir a arriesgar a veces, ir a atender a una persona que está enferma, nuestros médicos. Hay muchos médicos que seguramente han cogido mucho miedo, pero hay médicos que se han agigantado. Y hay muchas historias de amor que se entretejen en la historia, desconocidos afuera, pero allí, en la unidad de cuidados intensivos y en muchos otros lugares así escondidos, allí se juegan muchos granitos de mostaza que en el cielo se verán y se verá la grandeza que cada uno de estos gestos tuvo. Dios toma en cuenta cada uno de estos gestos. Nosotros no tenemos que esperar a hacer las grandes maravillas de la historia para que la vida pueda ser tomada en cuenta por Dios.
como si tuviéramos que hacerle morisquetas a Dios para que nos vea, cuando Él nos está viendo siempre. Y no solamente nos ve lo que hacemos, ve nuestro corazón y conoce nuestro corazón. Por eso es importante entender que esa forma de ver y de valorar las cosas, las nuestras, no son, de cómo nosotros valoramos, no es el mismo modo en cómo lo hace Dios. Dios le da valor a cada cosa de un modo según la perspectiva del reino. Por eso nosotros deberíamos pedir a Dios que nos dé esa visión del reino, para poder ver el reino en cada pequeña cosa, en cada acontecimiento de nuestra vida, en cada situación, que Dios se nos asoma, como se nos presenta en el capítulo 25, el juicio final. Cristo se nos asomó con una persona que tenía hambre, o otra que tenía sed, o uno que estaba enfermo, o uno que estaba desnudo, o uno que estaba en la cárcel, o un forastero. Y cada uno de los gestos que hicimos son gestos en los cuales Dios está profundamente atento y sobre el cual seremos juzgados. Esas pequeñas cosas. Porque uno ve el juicio y dice, pero por un plato de comida, pero eso no, yo lo habría podido dar, sí, pero Cristo estaba ahí y no lo diste. Cualquier cosa que dejaste de hacer a uno de estos pequeños, a mí me lo dejaste de hacer. También las malas cosas, también toman su dimensión adecuada. Por eso, fuera de los granos de mostaza están los granos más grandes, que parecen que van a producir muchas cosas, rimbombancias. Y son muchiplumas nomás, como dicen en República Dominicana. Mucho aspaviento, pero poco fruto en el cielo. ¿Por qué? Porque hay intereses, porque hay simplemente, mercantilismo, hago esto para que me des esto, y cosas por el estilo. Hay intereses ocultos y muchas cosas más. Sin embargo, Dios ve el corazón y Dios conoce esto. Dios conoce, por eso ve todas las semillas y ve la que va a producir más fruto y dice, esta pequeñita produce más. Quiere decir, los gestos, si son de Dios, producen más que los grandes gestos que vienen de la pequeñez humana, pretendiendo prepotentemente hacerse grande la carne humana, la carne pecadora, cuando es Dios el que da vida y el Espíritu. Entonces, hoy el Señor nos invita a reformular nuestra vida, lo que estamos haciendo, nuestras acciones. Nos invita a examinar y sobre todo a estar atentos para que no se nos pasen las pequeñas cosas. No siempre seremos condenados por una cosa grande, sino por muchas pequeñas que habremos dejado de hacer. Y hay que estar atentos para que eso no ocurra y pedirle al Señor esa capacidad de ser sembradores de semillas de mostaza para que el reino de los cielos esté lleno de los frutos de lo que nosotros hemos sembrado aquí, ahora, en este momento. Nunca dejes para mañana, nunca olvides hacer hoy el bien, porque si tú quieres tomar dentro de un tiempo, nutrirte de lo que sale del arbusto de la mostaza, es ahora que tienes que sembrar. Cuando no quieras la mostaza no puedes ponerte a sembrar. Tienes que haber sembrado antes, tienes que haber dado fruto y entonces allí podrás verdaderamente ver el fruto de haber respondido a la misteriosa visita que Dios hace a nuestras vidas en las buenas y en las malas. En las buenas es más fácil. Ahora te invito a descubrir, cuando venga una situación difícil, mala, desagradable en tu vida, decirle al Señor, Señor, aquí hay una semilla de mostaza, enséñame a sembrarla. Y verás que Dios te dará luz para saber cómo actuar en el momento difícil. En el momento fácil nadie necesita orientación. En el momento difícil, sobre todo, sí. Pidamos al Señor la orientación del Espíritu para que podamos siempre, en cualquier situación o circunstancia, corresponder a la llamada que Dios nos hace. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Dios que lo ve todo y que nos conoce. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que se encuentran en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestra comunidad parroquial, por nosotros mismos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy.
Presentamos al Señor a nuestros difuntos, Rafael Antonio, Luisa Otilia, Amparo, Ancísar, Manuel Hipólito, Emilia, Mildred, José Alberto, Nuris, Maura, Gerardo, para que el Señor nos acoja en su reino y puedan cosechar las semillas de mostaza que en esta vida sembraron. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por la salud de Natalia, José Julio, María, Jonathan, Luis José, Brugal, José Ramón Marmolejos, Máxima Beliar, y también por mis dos sacerdotes con COVID, uno con síntomas y otro sin síntomas, Luis José y Jacob, para que el Señor los asista, los bendiga y los fortalezca aún en medio de las malas y encuentren allí la semilla de mostaza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Anam González, la niña que cumple 3 años, Ricardo Linares, por su situación y por cada uno de nosotros, para que podamos mantenernos siempre firmes en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, estas peticiones que te presentamos, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. Es esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, espera tus manos el sacrificio, alabanza y honra de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la verdadera y eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, Rafael Antonio, Luisa Otilia, Amparo, Ancísar, Manuel Hipólito, Emilia, Mildred, José Alberto, Nuris, Maura, Gerardo y cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, llenos de certeza del amor de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero Con una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de la Santa María. Hagamos comunión espiritual unidos a todos los creyentes. Cerremos nuestros ojos y oremos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separes de ti. Amén. Señor, tú escuchas y conoces, tú sabes cuando me acuesto y me levanto, sondeas mis pensamientos desde lejos, te son familiares todas mis sendas.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento eclesial, memorial de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos unidos aquí en esta Eucaristía. Pidamos al Señor que nos aproveche para poder vivir la fe, mantenerla, cultivarla y vivirla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a